Encarnación, buenas tardes. Buenas tardes. Encarnación, ¿eres de apellido? García, García. ¿Y eres de? Sevilla. ¿De Sevilla? Muy bien. Bueno, perfecto. Vamos a poner esto para compartir. Bueno, estáis viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Todos. Bueno, en principio me presento para los que no estuvisteis en el seminario de Madrid. Soy Ramón Sebastián y junto con Quero llevamos esta asignatura de Historia de la Iglesia en el máster. Vamos a ver. Mira, la idea de tener una actividad síncrona dedicada a este tiempo era fundamentalmente que se observa que para aquellos alumnos que no están familiarizados con la historia, la periodificación y comprensión de las distintas etapas de la edad contemporánea es algo compleja y se pueden perder. Y entonces la idea era fundamentalmente dejar claro estos dos puntos. Cómo periodificamos la edad contemporánea, qué características tiene en nuestro país, obviamente, qué característica tiene cada una de las etapas y a su vez ver la relación con el desarrollo del protestantismo en nuestro país. ¿De acuerdo? En cualquier momento, claro, yo tengo hora y pico, creo que está adjudicado hora y media, y voy a intentar resumirlo en un conjunto de diapositivas en las cuales presentaremos en alguna ocasión mapas y sobre todo de cara al final estadísticas en tablas, cuadros, para comprender la evolución del protestantismo español en la edad contemporánea. Si hay alguna duda que en cualquier momento se os plantea, pues vosotros lo decís y tratamos de resolverla. ¿De acuerdo? Bien. Mirad, cuando hablamos de la edad contemporánea, tenemos que distinguir necesariamente, como veis en la parte superior, entre el antes de 1868 y después. Ahí hay un año que cualquier historiador, y desde luego en la historia del protestantismo en España, tenemos que delimitar. ¿Por qué? Porque hay una revolución que expulsa a los borbones de nuestro país y por primera vez en la Constitución que se promulga al año siguiente, en 1869, se decreta la libertad de religión. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos un antes de 1868 y un después de ese año. Es la primera fecha que sin duda alguna tenéis que retener. Un momentito. Bien. En el antes, sin embargo, atención, tenemos que entender que sí que se ha desarrollado el constitucionalismo español. Pero, claro, ¿por qué entonces ponemos esa fecha del 68? Porque ninguna de las constituciones anteriores a 1868 reconoció la libertad de religión en nuestro país. Lo más, o el caso más significativo, es la segunda que os pongo. La primera, en realidad, la impuso el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, y se la conoce como el Estatuto Real de Bayona o Constitución, la llaman algunos de Bayona, pero la primera propiamente española, que seguro que todos conocéis, es la de Cádiz de 1812. Esta es modélica en Europa. Concede todas las libertades menos la de religión. Y esto es una pregunta que historiadores, politólogos se han planteado. ¿Cómo es posible que una constitución tan progresista para la época no reconociera la libertad de religión? Y respuestas hay muchas, obviamente ahora no nos podemos meter, entre otras, la fuerte presencia del clero y la guerra que se estaba llevando contra los franceses, que era una guerra fundamentalmente de religión. Era la España católica que se enfrentaba o rebelaba al gobierno de un francés
que representaba el ateísmo y la irreligión. Pues bien, esta no la concedió. Tampoco la Constitución del 37, que era progresista, y mucho menos la Constitución del 45, que es la más moderada de nuestra historia. Considerad que solo tenía derecho a voto el 1% de toda la población. Y obviamente esta, como la de Cádiz, es confesional, católica, apostólica y romana. ¿Entendido? Bien, así que el punto B queda bien claro. Ninguna ha concedido la libertad de religión. ¿Podemos hacer una periodificación de esos primeros 68 años? Podríamos hacerla. Tampoco para nosotros es de mucha importancia. Y es que hasta la muerte de Fernando VII, 1833, el absolutismo ha dominado España. Si hay absolutismo, no hay liberalismo y no hay constitucionalismo. Claro, diréis, y entonces Cádiz fue un periodo concreto, muy breve, entre el 12 y el 14, y luego en el trienio liberal entre el 20 y el 23. Entonces, a partir de ahí sí que hay liberalismo, un Estado liberal, pero no hay democracia. La diferencia es muy clara. El sistema liberal es parlamentario, pero en el siglo XIX no necesariamente democrático. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy clara. Para que haya democracia es necesario que se den las 5 libertades básicas: libertad de reunión, asociación, expresión, prensa y culto, es decir, de religión. Y en ese sentido no hubo democracia hasta el año 69. ¿Bien? Pero además el liberalismo, que no es democrático, tampoco aceptaba el sufragio universal. Y ninguna de estas constituciones aceptó el sufragio universal. ¿De acuerdo? Entendemos que en el siglo XIX, atención, sufragio universal quiere decir sufragio de los varones mayores de edad. Las mujeres en España no van a votar hasta la Segunda República. ¿Entendido? Bien. ¿Hay protestantismo en España? Sobre todo a partir del 33, cuando muere Fernando VII, empezamos a ver algunas manifestaciones, ahora veremos cómo, y sobre todo se desarrolla el protestantismo en nuestro país. Mirad, para esto, no sé si me veis ahí, el libro que tenéis a la izquierda, La Murciana, seguro que le sonará Juan Bautista Vilar, a nuestra compañera Noemi Rocamora. Noemi, ¿me oyes? Dime. ¿Te suena Juan Bautista Vilar? No. Bueno, Juan Bautista Vilar fue un catedrático de la Universidad de Murcia. Es que yo, aunque vivo en Murcia, soy de Alicante. Ah, vale. Pues aportó muchísimo, él no era protestante, pero aportó muchísimo al protestantismo español. Y escribió, atención, la única monografía que hay, es un tocho este que veis aquí, la única monografía que hay del protestantismo español anterior a 1868. Y si escribió este tocho, quiere decir que hay bastante. ¿Entendido? Bien, es una obra que cualquiera que la quiera consultar es realmente interesante. Y la otra que os he puesto a partir del 68 hay bastante bibliografía, pero os he puesto este ejemplo de Carmen Zulueta porque tiene un capítulo, el tercero, que introduce ese protestantismo español del último tercio del siglo XIX. Y claro, lo centra en la historia del Instituto Internacional o Instituto de Señoritas, era un instituto solo para mujeres, que estuvo en primer lugar en San Sebastián, era protestante, y ella explica el desarrollo del protestantismo en el último tercio del siglo XIX. Bien. Sin duda alguna, lo que nos tenemos que plantear es que cuando hablamos de la edad contemporánea en España nos sale un concepto, y es la segunda reforma en España, en nuestro país. No sé si alguna vez lo habéis oído.
Es un tema debatido entre historiadores, pero hoy en día normalmente admitido, se ha generalizado. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que la primera reforma se refiere a la del siglo XVI. Y como ya habréis visto en la anterior actividad síncrona, fue reprimida de tal forma, prácticamente el protestantismo en nuestro país o fue exterminado o quedó como pequeños núcleos o individuos aislados, siempre en la clandestinidad. Y hasta el siglo XIX no aparece un nuevo impulso del protestantismo en España. Y a eso se refiere la segunda reforma, es decir, el segundo momento en el que el protestantismo se desarrolla. ¿Quién utilizó por primera vez este término? Tradicionalmente veréis que a la derecha hay una reproducción de una página de la revista evangélica España Evangélica de 1924, y entonces habla de los albores de la Segunda Reforma en España, término que en el 19 había acuñado Mrs. Robert Petty. Pero Juan Bautista Vilar introduce una persona que la utilizó antes, casi en la primera mitad del siglo XIX, y es un escocés, MacCrae, que utilizó ya también este término. Es decir, no es un término que hayamos acuñado recientemente. Desde el siglo XIX se ha utilizado esa expresión. ¿Dificultades que os pongo en ese punto D? Pues muchas. Sin duda alguna, nos encontramos que hasta el 68 no hay libertad de religión. Y por lo tanto tenemos la primera dificultad. El protestantismo se desarrolla en la clandestinidad. Es clandestino. Y es perseguido, duramente perseguido, como ahora veremos algún caso. ¿Depende de qué? Depende sobre todo del grado de liberalismo que tengan los gobernadores provinciales. Es decir, hay algún gobernador que es más progresista y tolera, permite que se manifieste alguna congregación o puedan desenvolverse los protestantes de su territorio. Lo que ocurre es que normalmente vienen las protestas de parte del tradicionalismo y rápidamente estos cortan. Es lo que pasó con el misionero, voy a decirlo tal como se escribe, Rule, en Cádiz, que abrió una congregación, abrió un instituto bíblico, al poco tiempo fue cerrado, se volvió a reabrir, se volvió a cerrar. Es un poco la situación que se vive antes de 1868. Vilar comenta además un problema que es bastante fuerte y que diferencia la primera de la segunda reforma en nuestro país. Como veríais en la anterior actividad, en la primera reforma hay un gran desarrollo de personas de poder económico alto, de títulos incluso nobiliares y además de elevado nivel cultural. Pensar todo lo que escribieron muchos reformadores españoles en el exilio. Esto solo lo hacen personas de alto nivel cultural. Pues bien, en sus inicios, aunque hay importantes excepciones, la segunda reforma es de un nivel económico, cultural y sociológico, social, más bien bajo. Esto distingue esa primera de esa segunda reforma y dificulta su desarrollo. Si la primera reforma, con el apoyo que tuvo, no hubiera tenido la represión que sufrió de la Inquisición, sin duda alguna hubiera tenido un gran desarrollo en nuestro país. El abrirse camino, la segunda reforma, fue muchísimo más difícil, aunque la Inquisición es abolida, desaparece en la década definitivamente a comienzos de los 30. ¿De acuerdo? Así que las dificultades son realmente importantes.
Pese a ello, pues hay nombres que seguro que os sonarán. Luis Usón de Río, que publicó, con ayuda de algún otro, toda una colección de reformistas españoles del siglo XVI. O también os sonará al malagueño Manuel Matamoros, os suena, Noemí Montiel de Málaga. Bueno, es un español que acabará siendo detenido y su proceso va a tener una repercusión europea enorme, hasta tal punto que se envían comisiones de Europa ante esa España que todavía no reconocía la libertad de religión, y se logró que se conmutara la pena por la de exilio perpetuo. Y Manuel Matamoros partió para el sur de Francia. Hay un buen número de reformados españoles en aquel tiempo. También es numeroso, sobre todo a partir de los años 30, cuando ya hay un Estado liberal en nuestro país, que lleguen misioneros de otros países. Son misiones de diferentes lugares, abren obra en diferentes sitios, y el más conocido, que yo supongo que os sonará, es Jorge Borrow, del que se han escrito varios libros, y hay uno que es muy conocido, no sé si lo veis a la derecha, que cuenta, se publicó en los años 30 del siglo XX, la edición se renovó en los años 70, en esta edición de bolsillo de Alianza Editorial, y fijaros quién hizo la introducción. ¿Sabemos quién es? Introducción de Manuel Azaña, presidente de la Segunda República en España. Es decir, Manuel Azaña introdujo este libro de referido a Jorge Borrow. Bien, vamos deprisa porque nos interesan otras etapas. Y mirad, os he puesto dos mapas al final de este periodo, primero hasta el año 68, que aparecen en la obra de Juan Bautista Vilar. Veréis que hay un gran vacío en Andalucía. No es que no haya nada, es que había mucho más que en el resto de la península ibérica, y le dedica un segundo mapa que enseguida veremos. Fijaros, el protestantismo español es fundamental, antes de que haya libertad, repito, es fundamentalmente periférico, y en todo caso se desarrolla algo en el entorno o proximidades de Madrid. Es decir, allí llegan misioneros y desde ahí se extienden a otros lugares del país. La costa, Madrid y sin duda alguna Andalucía. ¿Por qué Andalucía? ¿Por qué este desarrollo que veis aquí en la comunidad andaluza? Es muy claro, la razón es muy clara. Aparte de todo el comercio británico e inversiones en minas, desde Huelva hasta Almería, pasando por Málaga, etcétera, tenemos el Peñón de Gibraltar. Y el Peñón de Gibraltar es en el siglo XIX un lugar de refugio para políticos españoles perseguidos o para cualquier español que por diferentes razones pueda ser perseguido. En este caso por motivos de religión. Españoles que se veían en peligro automáticamente se iban a Gibraltar y allí tenían libertad. En todo caso, de ahí pasaban a Londres, iban a Ámsterdam, donde sabemos que hay congregaciones de habla española. Entonces, obviamente, en el entorno de Gibraltar o desde Gibraltar hacia Cádiz y Málaga fundamentalmente, se desarrolló un protestantismo más o menos clandestino, pero, como podéis ver, realmente numeroso. Lo mismo pasaría en las Canarias, que debido al comercio con otros países también tenían sus puntos de comunidades protestantes, que en algunos casos, en la mayoría, son extranjeros. Muy bien. ¿Por qué es importante este mapa? Mirad, hay un dato que quiero que os quede muy claro. Ahora introduciremos el sexenio democrático. Pero fijaros,
1868, septiembre, tiene lugar una revolución. Ahora puntualizaremos un poco de ella. En el año 69 se promulga la primera constitución democrática de nuestro país. Sufragio universal, repito, masculino, y por otra parte, concesión de todas las libertades y entre ellas la de religión. Entre el 69 y el 70, todas las ciudades importantes de España fundan ya su propia iglesia protestante. Y claro, alguien que ignore el periodo que ha desarrollado Juan Bautista Vilar en su libro, se preguntaría, ¿de dónde sale tanto español protestante? A verlos lo sabía. Oficialmente no, alguno que otro que era detenido o se iba al exilio. Pero comunidades protestantes las había en España y fuera de España. En el momento que se decreta la libertad de religión, vuelven y se fundan en numerosas ciudades, núcleos o comunidades protestantes. Y obviamente también llegan misioneros, no solamente españoles. Por ejemplo, yo soy de Aragón y en Zaragoza fue un español el primero que llegó, Antonio Carrasco, y después José Eximeno, y fundaron la primera iglesia evangélica de nuestra ciudad. Lo que ocurre aquí ocurre en muchas ciudades españolas. En otras son misioneros extranjeros. Pero fijaros lo importante de esa fecha y desde luego no la olvidéis. A ver, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en el año 68? Mirad, si recordáis un poquito la historia, desde la Revolución Francesa se ha abierto la lucha contra el antiguo régimen. En unos países antes se establecen estados liberales, en otros países después. Pero claro, el liberalismo inicialmente es muy conservador y poco a poco va abriendo nuevas posibilidades. De forma que después de las revoluciones del 30 en Europa, vienen las del 48 y ya hay algunos países que implantan sistemas democráticos. Y se va generalizando el liberalismo en la mayor parte de países europeos. España no conoció la revolución del 48 y nos vino con 20 años de retraso, en el 68. Y cuando viene ante un sistema liberal, pero muy controlado, poco parlamentario, con poca capacidad de voto de los ciudadanos, etcétera, con poco cambio de partidos políticos, solamente era posible a través normalmente de un pronunciamiento militar. Se produjo en el 68 un pronunciamiento que obviamente parte de Gibraltar, fijaros esa situación, y en el campo de Gibraltar dos generales, Prim y Serrano, decretan o mejor dicho, se pronuncian contra el gobierno, avanzan hacia Madrid, a las afueras de Córdoba, en el puente de Alcolea, se encuentran con el ejército gubernamental es derrotado, tienen el camino libre para Madrid, Isabel II se exilia y al llegar a Madrid se encuentran con la Junta Democrática de Madrid. Y hay un pacto. Vosotros gobernáis, pero la ideología tiene que ser democrática. Y efectivamente, militares, que aquí tenemos, por ejemplo, a Serrano, que son monárquicos después de la batalla de Alcolea, son los que posibilitan ese gobierno de ideología democrática. La oposición que se van a encontrar va a ser brutal por parte del tradicionalismo español. Va a haber guerras, la guerra carlista, la guerra de Cuba, va a haber revueltas, van a ser 6 años, por eso se llama el sexenio democrático, de una gran diversidad y cambio político. Después de un gobierno provisional, se aprueba la Constitución que tenéis aquí, que es monárquica, y como no se quiere a los Borbones, se llama un rey italiano, Amadeo I de Saboya. Todo esto ya hay libertad de cultos y por lo tanto las iglesias
se van fundando. Pero debido a las grandes dificultades, Amadeo renuncia a la corona y veréis aquí a la izquierda la bandera republicana y la mujer con los símbolos de la república, el bonete frigio de color rojo. Se proclama la Primera República. La Primera República pasa por primero una fase unitaria, luego una fase federal, al final hay un pronunciamiento militar que impone una república presidencialista y en diciembre de 1874 un nuevo pronunciamiento en favor de Alfonso XII, el hijo de Isabel II, acaba con ese sexenio. Es, por lo tanto, una fase revuelta. ¿Qué ocurrió entre el protestantismo? Mirad, es muy curioso. Se fundaron iglesias en casi todas las grandes ciudades. Y además, los testimonios que tenemos de asistencia hoy nos desbordarían. Asisten 200, 400, 500 personas. ¿Qué está ocurriendo? Ha llegado la democracia. Hay mucha curiosidad. Y mucha gente va a ver qué es eso de un culto que hasta ahora ha estado prohibido. Pero obviamente cuando la espuma cae, se agota, entonces se quedan las comunidades con lo que es normal. Unos 80, 70, 90 miembros, 60, ¿entendéis? Entonces, si veis estadísticas muy abultadas, son del comienzo del sexenio democrático y no necesariamente se refiere a miembros, sino asistentes. Y conforme va avanzando el sexenio democrático, efectivamente va reduciéndose el número, la presión también de los conservadores. En la prensa del momento se les llama neos, los neocatólicos, ultras les llamaríamos hoy, que atentan contra las iglesias, contra las personas que acuden a las iglesias, hace que, pues como decimos aquí con la cerveza, se esbafa, ¿lo entendéis? La espuma se cae y entonces se queda un colectivo de miembros mucho más bajo. Eso es el sexenio. Vamos a ver si hay alguna diapositiva. ¿Qué es importante del sexenio? Mirad, atención porque vamos a ver un cambio a lo largo de la Segunda Reforma. En un principio, lo más fuerte del protestantismo español es de línea reformada o ¿os suena la palabra magisterial? La reforma se divide en dos grandes tandas. La magisterial, porque acepta el magisterio, no en el sentido de enseñanza, a los magistrados, es decir, estar vinculada en la vida política, y ahí situamos luteranismo, calvinismo, zwinglianos, anglicanismo, y la reforma no magisterial o radical, de donde saldrán lo que conocemos como, aunque todo es evangélico, las iglesias evangélicas. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, en esa línea radical, para que lo entendáis, estarían asambleas de hermanos, bautistas o pentecostales. Pues bien, en el último tercio del siglo XIX, lo más importante del protestantismo español es de corte reformado, es decir, luterano, calvinista o de línea anglicana. Y el líder más destacado es el alicantino Juan Bautista Cabrera. La que es alicantina le sonará el pueblo de Benissa. No sé si les sonará. Pues de Benissa era Juan Bautista Cabrera y allí tiene incluso una calle. Pues bien, este fue el primer obispo reconocido de lo que se llamó la Iglesia Cristiana Española. Una iglesia que aglutinaba toda la línea reformada en nuestro país. ¿Entendido? Ahora bien, fijaros, el proyecto, y ahí tenéis la Iglesia Catedral del Redentor en Madrid, el proyecto de Cabrera era crear una iglesia española, como en Inglaterra se había creado una iglesia anglicana, que entroncara con la iglesia mozárabe. ¿Os suena esto? La iglesia mozárabe,
es la anterior a la invasión musulmana, que gozaba de cierta independencia, hasta que después, con el arte románico y el románico, Roma se impuso ya a todo Occidente, el rito romano. Pues Cabrera lo que quería es recobrar una iglesia autónoma española de corte bíblico y más evangélico. Obviamente no es la línea de todos los que están ahí. Y antes de que acabe la década, se dividirán. La iglesia, a ver si es la siguiente, bueno, ahora lo veréis, este es el periódico La Luz, el periódico de la Iglesia Cristiana Española, en principio, y tenéis unos artículos y cómo salía. Pero bien, esto es lo que nos interesa. Pronto, antes de 1880, esa Iglesia Cristiana Española se dividió en dos tendencias. Por un lado, lo que llegará a ser, todavía no tiene el nombre, en la década siguiente, la Iglesia Evangélica Española, que aglutinará a las iglesias, es una federación de iglesias reformadas, luteranas, calvinistas, de corte zwingliano, y congregacionalistas, ya hablaremos de Guillermo Gulick y toda la obra que hizo en el Valle, en la Depresión del Ebro, desde Cantabria hasta más bien Aragón, porque ahí se cortaría, pasando por La Rioja, Navarra, País Vasco, etc. Pues bien, todo eso será la Iglesia Evangélica Española. Mientras que los partidarios o los que siguen a Juan Bautista Cabrera fundarán la Iglesia Española Reformada Episcopal, lo que se llama la IERE, que estaría en el ámbito de lo anglicano hasta que ya en la década de los 80 del siglo XX se incorpora a la comunidad de iglesias anglicanas. Con lo cual, desde entonces, en España estaríamos en el comienzo de la Restauración, dos grandes iglesias reformadas, la IEE y la IERE, Iglesia Evangélica Española e Iglesia Española Reformada Episcopal. En un principio, lo más sólido del protestantismo está aquí. Y lo que vamos a ver a lo largo de la edad contemporánea es que estas dos iglesias van a ir quedando no como residuales, pero sí como un colectivo más pequeño frente al crecimiento de las iglesias que diríamos de teología radical o evangélicas. Esto lo iremos viendo en estadísticas a lo largo de esta sesión. Junto con unos y otros están también los metodistas. Sabéis que el metodismo surgió en el siglo XVIII. Aquí tenemos un gran asentamiento en Cataluña. Os he puesto esta iglesia como una de las más antiguas, pero en Barcelona encontraríamos un metodismo muy fuerte, con iglesias, con colegios, etc. Ahora bien, la iglesia metodista en los años 30 del siglo XX se incorporará a la IEE. Por lo tanto, hoy no es una iglesia aparte de, sino que estaría dentro de la IEE. Dentro de la IEE, repito, hay luteranos, hay metodistas, hay calvinistas en la actualidad. ¿Quiénes llegan también en los años 60 y tantos, 70? Pues llegan las asambleas de hermanos. Aquí tenéis algunos misioneros y también tenéis la primera revista, La Aurora de Gracia, que editaron. Llegan a Galicia, se extienden hacia Madrid, están también en Cataluña y serán misioneros que incluso recoge la literatura española de finales del siglo XIX. ¿De acuerdo? Bien. Y con ellos llegan también los bautistas. Pentecostales todavía no hay porque no se ha fundado el pentecostalismo. Entonces diríamos que en ese momento estarían presentes en el último tercio del siglo XIX, reformados en esos dos grupos, bautistas y
asambleas de hermanos. Este no es el primer misionero bautista. No tengo ninguna foto de él. Es un norteamericano apoyado por una misión bautista norteamericana que es William Napa, y fundó la primera iglesia bautista de Madrid. De ahí se extendió hacia el sur de Madrid e incluso pasó a Alicante, donde dejará algún discípulo que continuará su obra. Pero cuando él volvió a Estados Unidos, la obra bautista quedó prácticamente estancada. Y es a partir de misioneros suecos, el primero en llegar sería Erik Lund, que se desarrollará la obra bautista fundamentalmente en Cataluña y Valencia. Y también se impulsaría en Madrid. Bien, aquí tenemos dos españoles, un catalán y un valenciano, dentro de, ya que no están saliendo sobre todo misioneros extranjeros. Y obviamente cuando hablamos, no he definido todavía la restauración, pero ya avanzando en la restauración, pero todavía en el siglo XIX, hay otros misioneros que llevarán a cabo una gran obra. Por ejemplo, el pastor Flinders, alemán, que fundará, como os pone ahí, el Colegio del Porvenir y la librería y editorial nacional y extranjera, que hoy es la librería Calatrava. No sé si os sonará. Bien. Y con él también llegará en esa época Guillermo Gulich, que os he citado antes, junto con su mujer y los hermanos de Gulich. Son varios hermanos que llegan a Santander y de ahí van extendiendo la obra, como os he dicho antes, por toda la depresión del Ebro. Es importante la fundación de ese colegio norteamericano en San Sebastián, solo para chicas, para señoritas. Bien, vamos a detenernos aquí. ¿Por qué? Porque quiero cerrar el siglo XIX. Vamos a ver. El sexenio democrático duró muy poco, 6 años. Vuelve o regresan los Borbones, Alfonso XII. Con los Borbones vuelve un liberalismo muy conservador y por lo tanto desaparece la libertad de religión. Solo se concede tolerancia, no es libertad. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre libertad y tolerancia? Mucha. Con la tolerancia, los evangélicos no pueden hacer ninguna manifestación pública fuera de los edificios o del recinto exclusivo que tienen de cementerios. No pueden cantar en el exterior, no pueden repartir propaganda, serán multados. Si los cánticos se oyen desde fuera, serán multados también. No pueden dejar carteles en el exterior como iglesia evangélica, una cruz, un pececito, cualquier símbolo de otra religión está prohibido. Los debates que hay en periódicos que recogen los periódicos evangélicos de la época fueron muy fuertes, los debates que hubo en el Parlamento español. Bien, así que si cerramos el siglo XIX, solamente ha habido 6 años de libertad religiosa. Solo 6 años. La obra, eso sí, se ha iniciado y con todos sus problemas siguen fundando. Además, hay algo muy importante: allí donde había una iglesia había un colegio evangélico. Y siguen fundando, con todos los problemas de que se los cierran, etcétera, colegios evangélicos. ¿Entendido? ¿Cuál es el balance final del siglo XIX? Vamos a retener unas cifras: finales del XIX, final de la guerra civil, final de la dictadura, época actual. Para final del siglo XIX se calcula que hay 4.000 evangélicos miembros en España, entre todas las denominaciones. Es la cifra que encontraréis en la mayor parte, bueno, en casi todos los libros. Problemas muchísimos. Pensar uno, que me he ido hacia atrás, pensar uno que, por ejemplo, era muy frecuente en esta etapa. El bautismo para la Iglesia Católica imprime carácter sacramental. Por lo tanto, es para toda la vida, no se puede renunciar. Si una persona
se quiere casar por el rito evangélico y ha sido bautizada en la Iglesia Católica, tendrá enormes problemas durante todo este periodo. Con lo cual, repito, estamos en una fase de tolerancia bastante que recorta bastante la libertad. ¿Cómo reaccionaron los evangélicos? Es curioso que en el primer tercio del siglo XX, y pese a estas situaciones, la lucha de los evangélicos por el desarrollo de la libertad fue enorme. Esto es ya es de la revista España Evangélica del año 1922, pero para que os hagáis una idea, 1910 empieza a gobernar Canalejas. En la Restauración hay dos partidos que gobiernan, el conservador y el liberal, versión derechas y centro-izquierdas de la actual realidad política. Prácticamente estaríamos con diferentes nombres en esa situación. Canalejas es más liberal y quiere avanzar, entre otras cosas, en la libertad de religión. Los evangélicos convocaron mítines, hicieron reuniones, recogieron firmas y al final consiguieron algo muy importante: el decreto de los letreros de 1910. Gracias al decreto de los letreros, las iglesias evangélicas podían poner símbolos o letreros en el exterior de los edificios. Mientras que la prensa progresista de la época lo recogió como un gran avance, decían: ahora un extranjero que venga a España sabrá dónde está una iglesia de lo que él cree. La prensa conservadora y católica, no os podéis imaginar cómo reaccionó. Lo digo porque yo he leído prensa de la época y las protestas tan fuertes que hicieron por haber concedido solamente eso. ¿Entendido? Bien. En el año 22 hay una nueva campaña. Normalmente la prensa evangélica pone artículos, anima a que se recojan firmas. En las revistas se recoge todas las firmas y adhesiones que han conseguido. Y, efectivamente, en el año 23, estamos en abril del 23, la Alianza Evangélica Española envía al presidente del Consejo de Ministros un memorándum, no, es un escrito en el que pide la libertad de religión como se está desarrollando en toda Europa y lo que supone el artículo 11. Bien, la campaña era muy fuerte. Porque alguno me podría decir por qué creéis que esto no prosperó. Abril del 23. Porque en septiembre hay un golpe de Estado que lleva al poder a Miguel Primo de Rivera. Fijaros, el siguiente, él implantó el directorio militar. ¿Por qué directorio militar? Mirad los uniformes, todos los ministros son militares. En medio está el rey, aquí lo tengo, Alfonso XIII, aquí Miguel Primo de Rivera, era el capitán general de Barcelona, de Cataluña, y todo esto son sus ministros. Pues bien, fijaros lo que pone aquí. España Evangélica, este número ha sido revisado por la censura militar. Si pocas eran las libertades hasta septiembre del 23, a partir del septiembre del 23 todavía se recortan más. Cierre de colegios, cierre de iglesias. ¿Entendéis? Fijaros la evolución de nuestro país. Yo me acuerdo que presentando un libro decía a un auditorio que era fundamentalmente evangélico: es que los evangélicos de hoy en día nos podemos dar con un cantico en los dientes, porque es que lo que ha vivido este país realmente ha sido de pena en relación con el protestantismo. Pero mirad esto. Pese a estar en una dictadura militar, estaban deteniendo a mucha gente. Sin embargo, la Alianza Evangélica Española envió otro escrito al presidente del directorio militar. En noviembre, el golpe de Estado había sido de septiembre. 2 meses después,
envían un escrito pidiendo libertad de religión. Y fijaros lo que pone aquí. Dice, y lo pedimos como en Italia, donde ya estaba Mussolini desde el año 22, desde el año anterior, había libertad de religión para los valdenses. Y dice, no estamos pidiendo nada normal. Es que en Italia, con una dictadura, también tienen libertad. Y nosotros no. ¿Entendéis? Es de destacar de verdad el valor y la lucha que llevaron los evangélicos por conseguir sus libertades. Y esto es una lección, desde luego, para nuestros días. Bien, en aquellos años van llegando misioneros nuevos. Lo digo por si os suena, dos ejemplos importantes. A Valdepeñas llegó un misionero británico y bautista, Percy Buffard, que fundará la misión de Valdepeñas, que se extenderá por el sur de La Mancha y norte de Andalucía, fundando iglesias, etc. Y un seminario donde, es un instituto bíblico, donde aquellos que querían podían estudiar para formarse en teología y el ministerio pastoral. Y en el sur de Francia se funda una misión, muchos aragoneses fundamentalmente, pero españoles pasaban al sur de Francia debido a que había más trabajo allí, y pasaban a ciudades como Lorón, Pau, etc. Y los protestantes del sur de Francia empezaron a realizar una obra social con los emigrantes españoles que además les llevaría a evangelizarlos. Y así se creó, esto se venía haciendo desde finales del 19, pero a comienzos del 20, el número 1 de esta revista, es de 1909, se fundó la Misión Francesa del Alto Aragón. La revista era La Estrella de la Mañana y su fundador, Albert Cadier. Estos pasaron, entonces no había ni carreteras ni ferrocarril, y pasaban la montaña, las montañas del Pirineo, para venir a predicar al norte de Huesca, y pusieron su centro en Jaca, no sé si os sonará, y otros pueblos como Barbastro o Monzón, y predicando en muchos pueblecitos del Pirineo. Bien. Cuando hablamos de este periodo de la Restauración, obviamente hay un concepto que no podéis olvidar. La palabra colportor. Es una palabra que, si la buscáis en la RAE, no existe. No está reconocida en la Academia o por la Academia Española. Es una palabra que se ha castellanizado de una voz francesa, que es vendedor ambulante, o viene a ser. Y es que eran como vendedores ambulantes. Aquí tenéis a Percy Buffard y un colportor muy conocido, apaleado en varias ocasiones, apaleado literalmente, que era Félix Vacas. Aquí tenemos a otro colportor. En esta obra de Máximo García se recoge toda una serie de pequeñas historias de colportores que trabajaron en ese primer tercio del siglo XX. Datos importantes: en el 14 se fundó la Alianza Evangélica Española y llegamos a otro periodo. Es decir, hemos avanzado de 1868 a 1931. En 1931, Alfonso XIII parte para el exilio y, como sabéis, el 14 de abril se funda la Segunda República. Bien, periodo otra vez breve y nuevamente democrático. Sufragio universal, esta vez ya incluyen a las mujeres, 1931 a 1936, y conceden la libertad plena de todas, o conceden todas las libertades, las 5 que hemos citado, y por supuesto la de religión. Es la segunda etapa en la que los protestantes españoles pueden desarrollar libremente su labor. Problema. El problema, trato de ponerlo aquí en estas dos imágenes, el conflicto con la Iglesia Católica, que no aceptaba esa situación. Y, por otra parte, el laicismo
que entonces era el anticlericalismo de la época, y el incendio de conventos o iglesias, como esta que vemos aquí, que está ardiendo. ¿Qué quiere decir? Malamente el tradicionalismo español aceptó esta nueva situación. La situación, mirad, es inestable, política, y eso sin duda alguna influye en el desarrollo del protestantismo. Vais a ver en las siguientes diapositivas que el protestantismo trató de aprovechar la situación, pero además de forma seria. Sin embargo, el proceso fue mínimo, el crecimiento fue mínimo. La situación tan difícil que estaba viviendo España imposibilitó aprovecharse o beneficiarse de eso, de esa libertad de la que ahora se contaba. Un dato curioso, fijaros, dicen a la tercera va la vencida. Dos momentos que poco más o menos vienen a ser de 6 años en democracia. La democracia actual ha perseverado, pero ¿recordáis cuándo se dio el primer golpe de Estado serio a esta democracia? A los 6 años. 1981, Tejero da un golpe de Estado que intenta suprimir la democracia. Por suerte para todos los demócratas y los que no somos de la línea o religión oficial, el golpe no triunfó. Bien, pues efectivamente, mirad, si a finales del siglo XIX se calcula que los evangélicos eran 4.000, ¿lo recordáis? Cuando estalla la guerra civil se calcula que había unos 6.000 evangélicos en España. El crecimiento del primer tercio es de apenas 2.000. Apenas han crecido 2.000 evangélicos en 30 años. Bien, ¿se hizo algo? Bueno, hay mucho. Se puede hablar de cómo colaboraban en centros internacionales, cómo salían a las calles, fijaros esta fotografía, a vender Biblias, ahora lo podían hacer, folletos, libros evangélicos. La terminología de este acto os va a llamar la atención, pero todos son hijos de su tiempo. Y fijaros, esto no era una reunión de evangelización, que hoy llamaríamos, sino fijaros, gran mitin de afirmación evangélica. Ciudadanos, se va a dar tal, y van a participar el doctor Os de Valencia, doctor Adolfo Araujo, Elías Marqués, etcétera, etcétera. Y el tema era, ¿necesita España religión? De una u otra forma participaron en mítines, dieron conferencias en teatros y lugares públicos. Desde luego, la librería evangélica de las sociedades bíblicas pudo actuar con plena libertad, o se pusieron en funcionamiento, como veis aquí, coches bíblicos que se llenaban de literatura bíblica y recorrían toda la geografía española vendiendo literatura y repartiendo, evangelizando diríamos nosotros, repartiendo literatura por pueblos, etc. En un momento de libertad y con una España que no tiene bibliotecas, la mayor parte de sus pueblos, era todo un evento que llegara un autobús, bueno, un camión de este tipo y vendiera libros de todo tipo. Esto os lo pongo fundamentalmente para que veáis cómo se intentó aprovechar esos años de libertad. Se realizaron congresos. Hasta ahora se habían dado 2. Antes de la caída de Alfonso XIII. Ahora, en 1833, se reúne el tercer Congreso Evangélico en Madrid, o se realizan convenciones, que hoy os he puesto esta, la Cuarta Convención Bautista de Tarrasa, en 1935. Es decir, se gozaban y se aprovechaban en esa libertad que ahora tenían. Pero, como sabéis, en febrero del 36 triunfa el Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda, la derecha española no lo acepta,
la Iglesia Católica menos. En la revista El Pilar de aquí de Zaragoza, si leéis entre febrero y julio lo que debía ser una hoja parroquial, es realmente un llamamiento literalmente a las armas. España no puede soportar el triunfo de tal y tal y tal, etc. Pues bien, como sabéis todos, en julio del 36 estalló la guerra y esto fue un duro varapalo para el protestantismo. El protestantismo español, como en esta diapositiva donde se ve a Samuel Vila repartiendo ayuda humanitaria, el protestantismo español trató de colaborar en las zonas donde estaba, si le dejaban, sin tener en cuenta las ideologías. Y desde luego, en zonas de refugiados, exiliados, tendríamos que desde luego atendieron a mujeres, niños, personas mayores, etc. De todo lo que se colaboró, de los que colaboraron, la ayuda de los cuáqueros, casi todos los especialistas destacan que fue verdaderamente encomiable. Pero la guerra fue un desastre. Se calcula que se perdió para la membresía protestante algo así como la mitad de todos los efectivos. Fusilados, fundamentalmente en la zona nacionalista, detenidos, exiliados, etc. Miedo, obviamente, a la represión. Iglesias cerradas. Ahora veréis un documento que cierra en la zona franquista todas las iglesias que no sean católicas. Entonces, tendríamos que ante eso o podemos catalogar la guerra civil como un verdadero desastre para el protestantismo español. Sin duda la zona franquista, pero desde luego no mucho más fácil en la zona republicana, donde se acabó de alguna forma viendo mal o persiguiendo a todo aquello que sonara a Dios. Bien. Os pongo esta diapositiva para ilustraros un dato fuera de España. Nada más cruzar la frontera hacia Olorón y Po, hay un campo de refugiados que, ya sabéis, el drama de los españoles. Salieron para el exilio cuando acabó la guerra en abril del 39, muchos antes, obviamente, y al año siguiente llegan los nazis y ocupan Alemania. Y a los españoles los catalogan a todos de rojos y comunistas. Pues bien, este campo de refugiados del sur de Francia se convirtió en un campo nazi de concentración. Pero era de paso. De aquí los llevaban a Mauthausen, a Auschwitz, a diferentes campos ya de exterminio. Después de la guerra se borró todo. Se queda solamente la estructura, el plano, se ha reconstruido algún barracón para que se pueda visitar y mirad, sobre todo, alabando un poco al país vecino, que solo se conserva de la época, porque esté reconstruido, este barracón. Y han puesto aquí una placa que está en varios idiomas y está dedicada a una misionera suiza que se la conoce como el Ángel de Gurs. Una suiza que llegó allí y se dedicó a trabajar entre los refugiados y exiliados. Dice además, en el campo se habían instalado otras obras filantrópicas, tales como la Cimade Protestante de Madeleine Bagot o los cuáqueros. Fijaros, yo una reflexión, solo pensaba una cosa. Si esto en lugar de estar en el sur de Francia está a 50 kilómetros aquí, en cualquier lugar, me da igual, Navarra, Aragón o Cataluña, no existiría nada. Ni el catolicismo español lo hubiera aceptado, ni desde luego habría ningún interés de que esto se conociera. Pensad solamente una cosa, si vais a París, veréis Iglesia Católica de tal, Iglesia Católica de cual, Iglesia Evangélica de tal. En España todas las iglesias no hay que poner católica porque se entiende que son católicas. ¿Lo entendéis? Posiblemente esto no existiría.
se habría borrado, se habría olvidado. Bien, y llegamos con ello al franquismo. Fijaros las etapas: sexenio democrático, libertad; restauración, tolerancia muy recortada; Segunda República, libertad, pero muchas dificultades reales, no legales ni jurídicas; franquismo, casi 40 años de privación de libertad. Mirad este documento, lo saqué, como podéis ver ahí, del gobernador civil de Zaragoza, de gobierno civil, y mirad, es para leerlo. Este ministerio se ha servido al ministerio de Franco, resolver que por de pronto no procede a autorizar disidentes, capillas evangélicas, etcétera, en el territorio nacional. Lo que de orden comunicada por el señor ministro de Gobernación se manifiesta a todos los gobernadores civiles. Fijaros, está fechado todavía en Burgos. Sabéis que fue la capital de Franco, hasta que una vez rendida Madrid, se trasladó el gobierno de Burgos a Madrid, pero la guerra había terminado el 1 de abril, estamos a 24 de abril, año de la victoria, y se prohíbe abrir cualquier iglesia evangélica. Mirad, todos los colegios evangélicos quedaron cerrados y clausurados. Con el tiempo se ha reabierto alguno, como sabéis, fundamentalmente el del Porvenir, porque otros colegios son ya nuevos. Bien, lo mismo pasaría con muchas de las iglesias que a veces tardarán 20 y tantos años en darle permiso para ser abierta. Aquí tenemos al dictador y esta nueva fase del 39 al 75. Bien, dos obras importantes. Mirad, esta obra de aquí, que las letras no se ven muy bien, es la que se recomienda leer para la historia de los evangélicos en España. El autor es el padre de Pablo Martínez, José María Martínez, reciente, bueno, ya hace unos años que falleció, y esta obra es una maravilla. Está escrita por un periodista evangélico que murió hace un par de años, relativamente joven, y que en el año 75 recopiló una cantidad de datos enorme y desarrolla la vida del protestantismo español durante la dictadura de Franco, haciendo balances al final, gráficos, muy interesante. Es de José López Rodríguez, es que lo tengo, bueno, de López Rodríguez, y repito, muy bien documentada. Bueno, ¿cómo clasificamos el franquismo? Y entendemos dentro del franquismo al protestantismo. A ver, se ha hablado mucho, se dice mucho, y la memoria histórica a veces no parece gustar. El franquismo se inicia como un estado de corte fascista. Esto nadie lo puede discutir. Que está puesto por la Alemania nazi y la Italia de Mussolini, la Italia fascista. Y esto se ve claramente en la primera etapa del franquismo, que se conoce como la etapa azul o la etapa del nacional sindicalismo. Mirad, son las expresiones frecuentes en la época. Siempre la derecha era nacionalista, ridiculizando a los que no eran derecha, que no eran buenos españoles, alemanes o italianos. Con lo cual la palabra nacional suele aparecer. En el caso de Alemania, recordad que nazi es la abreviatura de nacionalsocialista. El nombre del partido no tiene nada que ver con su ideología. Partido Obrero Alemán, no, nacionalsocialista alemán. Pese a eso, era un partido de ultraderecha, como todos sabéis. Y claro, aquí no se podía repetir la expresión nacionalsocialista, con lo cual se cogió la expresión nacional sindicalista. ¿De acuerdo? Y esto ocurrió, claro, ¿hasta cuándo? Hasta que acaba la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Española acaba en el 39.
la Segunda Guerra Mundial en el 45. ¿Y qué ocurre en el 45? Franco se queda solo, más solo que la una. Los que le apoyaban han sido derrotados. Y Europa es o liberal democrática o comunista. Y él no podía estar ni en uno ni en otro. Y se queda aislado. Y entonces trata de salir como puede, restableciendo valores tradicionales por el imperio hacia Dios. Es la España de los actos heroicos y del cine heroico, y sobre todo tradicionalista. Y ante todo católica. Con lo cual, con la represión anterior, porque se suele tildar a los protestantes de afectos a la República, entre eso y la fase que nos viene en la etapa del nacionalsindicalismo, aquí tenéis algunas de las fotografías en Sevilla, en Gerona, en Barcelona, de lo que sufrieron no solamente iglesias cerradas, personas detenidas. Pensar, por ejemplo, el pastor de Zaragoza es detenido en la Plaza de Toros, al comienzo de la sublevación, y es liberado gracias a la intervención de un alemán. En otros casos fueron fusilados, no solamente pastores, sino jóvenes en Jaca o en Valencia, o profesores, el catedrático de matemáticas de Teruel, entre otros, evangélicos me refiero. Entonces, obviamente, en esta etapa de ya dominio claro de Franco, pues capillas destrozadas, atentados contra iglesias, pese a tener la bandera inglesa para, diríamos, protegerse de estas salvajadas, o pintadas, abajo Lutero y su familia, viva el Papa, guerra al protestantismo, iros, id a Inglaterra, etc. Esto lo estuvieron sufriendo los protestantes españoles que al terminar la guerra seguían de alguna forma fieles a su fe. Junto con esto, multas, muchas multas. Ahora bien, ¿qué es lo que vino a salvar al protestantismo español de aquellos años? Mirad, hemos de entender qué es el franquismo. El franquismo, repito, parte como un Estado fascista, pero al quedarse solo, trató de aproximarse a uno de los bloques para poder sobrevivir, porque hubiera quedado como un Estado aislado, enquistado y no relacionado ni económica ni políticamente con nadie. Para los que lleváis más años o tenéis algunos años más, España se hubiera convertido en la Albania del mundo occidental. ¿Os suena esta frase? Albania era un país cerrado en sí mismo, comunista, que ni siquiera reconocía la Unión Soviética. España hubiera sido lo mismo, pero en el extremo opuesto. Entonces, ¿cuál era la solución de Franco? Abrirse. ¿A quién? Al comunismo no puede. ¿A quién? Al capitalismo. Al mundo capitalista democrático. Nada más terminar la guerra, publica un documento, el Fuero de los Españoles, para decir, no, si aquí tenemos constitución, dando unas ciertas libertades. A la hora de la verdad, las libertades eran mínimas, pero los evangélicos las aprovecharon y empezaron a abrir iglesias. ¿Qué ocurrió? Rápidamente el tradicionalismo y la Iglesia Católica protesta y viene una nueva fase de represión. Año 53. España firma acuerdos con Estados Unidos. Entonces resulta que los evangélicos tienen, para que los norteamericanos no protesten, una nueva fase de tolerancia, que la aprovechan. Mirad, la historia de los protestantes en la edad contemporánea es la historia de una lucha por su libertad, por sobrevivir, por evangelizar, con enormes dificultades. Pensar que en el caso de Aragón muchos pasaban la frontera para casarse, porque es que tenían décadas, a veces años, para que se les concediera el permiso. Se iban al sur de Francia, se casaban y volvían. Era la única solución que tenían para poder sobrevivir.
en ese caso, repito, hubo una nueva oleada de libertad. Rápidamente, otra vez, nuevas protestas y volvemos a la situación anterior. Pero en ese contexto se iban consolidando y abriendo nuevas iglesias. Hasta que, atención a esta diapositiva, no sé si veis el encabezamiento, yo con vuestras imágenes no lo veo, pero espero que lo podáis ver. El protestantismo español trata de tomar conciencia de que tiene que luchar contra el gobierno, entenderle contra el gobierno, no una guerra, pero sí tratar de manifestarse ante el gobierno reivindicando sus libertades y los atropellos que están sufriendo. Y así en 1956 se crea la Comisión de Defensa Evangélica Española. Y son 4 los que fundan esta comisión que va a tratar de defender a los españoles en sus derechos. De la Iglesia Española Reformada Episcopal, el obispo Santos Molina. De la IEE estaría su presidente Francisco García Navarro. De un conjunto de iglesias españolas, entre las cuales están las asambleas de hermanos, José Flores. Y finalmente, por los bautistas, Juan Luis Rodrigo, el pastor de General Lacia en Madrid. Entre los 4, serán los que formarán la primera comisión de defensa evangélica española. Claro que alguno que tenga alguna idea me dirá, falta uno, en ese momento no, pero muy pronto va a venir. Hay 2 españoles que cuando se habla de la lucha de los evangélicos por su libertad, y cuando hablo de lucha no es ni terrorista ni mediante actos evangélicos violentos, que destacan en este tiempo. Samuel Vila, su biografía la tenéis en este libro, Una fe contra un imperio, y José Cardona, escrito por el hijo de Samuel Vila, Eliseo Vila, en defensa o la defensa de una fe. José Cardona, la defensa de una fe. Este, que era pastor en el Levante, fue llamado 2 años después, creo que fue, para ser el primer secretario de la Comisión de Defensa Evangélica. Y va a ser, hasta su desaparición, el único secretario general de la Comisión de Defensa Evangélica, de forma que cuando en 1986 se crea la FEREDE, será el primer secretario general de FEREDE, Cardona, José Cardona, hasta que por edad y por enfermedad lo dejó y fue sustituido por el actual secretario general, Blázquez. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué cambió también en el franquismo? Mirad, en el año, este os suena, ¿verdad? John Fitzgerald Kennedy. Este posiblemente no suena, pero en nuestro país un personaje de talla, como dice López Rodríguez. En el año 57 España está al borde del abismo económico. Es que estamos al borde de un crack económico que hunda al Estado y hay que buscar una solución. Franco cambia un conjunto de ministros y pone independientes. Los famosos tecnócratas no son de partido o del partido vinculado al gobierno, sino son independientes que de alguna forma están a favor de las ideas de Franco. Se catalogan como defensores de Franco sin necesariamente ser del movimiento. Pero muchos de ellos diríamos que son liberales y partidarios de relacionarnos con Europa y el mundo occidental. Entre estos hubo varios, y entre ellos está José María Castilla, el ministro de Asuntos Exteriores, son sin duda alguna partidarios de que España debe abrirse al mundo occidental. Llaman a los organismos internacionales, vienen a Madrid, en un hotel de Madrid se reúnen y les leen la cartilla.
mira, no podéis seguir con este tipo de economía. Obviamente se orientó todo hacia una economía liberal, capitalista, que se pudiera relacionar con el resto de Occidente. Y surge de ahí un plan de estabilidad económica que sin duda alguna tendrá sus frutos en los años 60. Un dato, paréntesis. Los mayores franquistas, preguntadles, recuerdan de Franco de los 60 en adelante, pero nadie recuerda los años 40 y 50, que son 20 años. Porque en este país se pasó mucha hambre, hubo mucha miseria, y fue una época oscura y dura. Pues bien, que lo vemos aquí reunido con John Fitzgerald Kennedy, fue el mayor impulsor de ese cambio que transformara la dictadura, que tenía todavía muchos vestigios de signo fascista, en una especie de gobierno parlamentario, entre comillas, porque nunca habría votaciones, pero más liberal, más en consonancia con Europa y sobre todo que nuestra economía se pudiera relacionar con Europa. Fue todo un logro. En los años 60, la mayor parte de familias españolas se compran un coche, una lavadora automática, empiezan a irse de vacaciones, empiezan a viajar al extranjero y ven que la democracia no funcionaba tan mal, ¿eh? Empiezan a llegar muchos turistas a España, etcétera, etcétera. Pero también fue el que intentó abrir un proyecto de ley de tolerancia religiosa en nuestro país. Lo abrió, luego los protestantes nos quejamos diciendo, pues está muy bien, pero es que con nosotros no se ha contado, pero con él tampoco. Quedó como algo que luego veremos se llegará a publicar en 1967. Y las cosas cambiaron mucho en España. Aparte de todo el desarrollo económico de los 60, la Iglesia Católica se empieza a manifestar en contra de la dictadura. En los años 60 hay varios ejemplos, os he puesto esta manifestación de sacerdotes en Barcelona, pero sobre todo los problemas que tuvo el último cardenal primado de España con la dictadura ya a comienzos de los años 70. Pues bien, en todo ese contexto, aquí tenemos a un colectivo de españoles de prensa, mirad, José Flores, Cardona, Monroy, que os sonará, Samuel Vila, en fin, que intentaron ya tomar postura entre, diríamos, distintos colectivos para defender al protestantismo. Y ya hay tímidos contactos, este es el ministro José Solís del franquismo, con protestantes, como por ejemplo aquí veis a José Cardona. ¿De acuerdo? Empieza a haber algún contacto. ¿Por qué? El Vaticano II ha declarado la libertad de religión y en ese sentido se manifiesta contrario a España. España debe de reconocer las libertades y entre ellas la de religión. El franquismo al final tuvo muchísimos problemas. La mayor parte de autores dicen que estaba más muerto que vivo mucho antes de que Franco muriera. Bien. Y en ese contexto, en el año 67, se publicó una ley que fue muy polémica, la ley de tolerancia religiosa. ¿Por qué en este caso era tolerancia? Era tolerancia porque se hizo para todos aquellos que no eran católicos. Eso no es una ley de libertad. En una ley de libertad de religión, todos somos ciudadanos de primera categoría y de diferentes religiones. Si hay una categoría que es la Iglesia Católica y luego una ley para los demás, ya hay una discriminación. Esa era la mayor, pero había todavía problemas en cuanto, sobre todo, manifestaciones públicas. Pero se aprovechó nuevamente para llevar a cabo actos al aire libre, fundaciones como del Hospital Evangélico, el cuarto congreso celebrado en el año 69 en Barcelona, o la recepción por parte de el que entonces era príncipe y su mujer de una comisión de evangélicos.
¿de acuerdo? Se barruntaba ya el final del franquismo y los primeros contactos, como hemos visto antes con el ministro Solís o ahora con los futuros reyes y los evangélicos. Ahora también os digo una cosa, para que esto tuviera lugar, los evangélicos lo pedimos. Es decir, nadie nos llamó a ningún sitio. Esto es una gran lección para nosotros. Lo que queramos conseguir tenemos que luchar por ello y tenemos que ir a por ello. Nadie nos va a llamar, ni derechas ni izquierdas. Y cuando estéis en los colegios lo vais a ver. Bien, y llegamos con esto al final del franquismo. Vamos a ver unos cuadros gráficos y analizamos luego rápidamente la situación de la democracia actual. Fijaros que empezamos a ver ya algo de lo que os he dicho. Bueno, lo primero de todo, lo que llama la atención es que hemos pasado, ya sabéis, de 4.000 miembros a finales del siglo XIX a 6.000 al final de la Segunda República, al comienzo de la guerra. Pues bien, ahora y sobre todo a partir de los años 60 el protestantismo se ha multiplicado. Se ha llegado a la cifra de 35.000 creyentes. Fijaros el enorme salto. Los grupos más numerosos, si entendemos que la FIEIDE es de teología bautista, serían las asambleas de hermanos y los bautistas en dos denominaciones. Los pentecostales están empezando su crecimiento. Ahora son ligeramente menos, pero ya veremos el salto que van a dar. Pero mirad en esto, la IE y la IN están empezando a quedar estancadas. Son las iglesias de corte radical las que están despegando en España en la medida que avanza el siglo XX, y vamos a ver la situación en el XXI, frente a esta situación. Ojo, ni es crítica, ni es disminuir lo que realmente ha sido su historia y lo que siguen siendo estas iglesias hoy en día y sus colegios. Bien, y aquí tenéis por denominaciones también, un poco esto sería el número de iglesias. Vale. Si vamos a la democracia actual, un dato que tenéis que recordar es que la FEREDE se constituyó en 1986. Aquí vemos a Cardona y a de Mayor, y aquí lo vemos en el centro, con representantes de las principales denominaciones. Aquí tenemos a Gili, a Monroy, a Samuel Pérez, en fin, hay diferentes, podéis conocer y encontraréis ahí. La FEREDE, que sustituye a la Comisión de Defensa Evangélica, lo primero que hace que es buscar cómo entrar en negociaciones con el gobierno para que la Ley de Libertad de 1980 sea una realidad entre nosotros. Vuelvo a insistir, si no lo hubieran buscado, no nos hubieran concedido nada. Si hay hoy enseñanza en los colegios, es porque se ha buscado. Si los pastores están recibiendo unas pensiones cuando se jubilen, es porque se ha luchado por ello. Y así podríamos seguir. Esta es una de las mesas, bueno, el comienzo de las negociaciones entre el gobierno y los representantes evangélicos. Aquí tenemos a Cardona. Bien, como sabéis, esto culminó en 1992 con la firma de los acuerdos entre el Estado y las comunidades evangélicas, FEREDE, musulmanas y judías. Se firmó a la vez los tres acuerdos. Y vamos a datos estadísticos para acabar. Bien, antes de que se cerrara el siglo se celebraron 2 congresos evangélicos más, el quinto y el sexto, los 2 en Madrid. Y mirad la evolución. 1874, estamos en unos pocos miles, acaba el siglo con 4.000, 6.000. Mirad a partir del 60 la progresión de crecimiento de las iglesias y mirad entre el 80 y el 90. Mirad, si eran 4 y 6.000, 36.000,
bueno, 35 en el 75, 36 en el 80, en 10 años el protestantismo español se duplicó. Pasó de 36.000 a no llega a 72.000. Si vamos a las denominaciones, veríamos lo que ya estábamos comentando, tendríamos bautistas que unirá a varios colectivos, asambleas de hermanos. Mirad esto. El pentecostalismo ha pasado a ser ya, en los años 90, la denominación con más membresía. Y los reformados que se han quedado en 3.000. En total hay 71.000 protestantes, 71.000 protestantes, se calcula en 1990. Esto es de la Liga del Testamento de Bolsillo. Y si vamos al final de siglo, el último dato que tengo es del 97, mirad, los pentecostales superaban el 50% del protestantismo español, pero se dividen en dos grandes grupos. Los que son del colectivo gitano, fundamentalmente iglesias de Filadelfia, y los pentecostales, vamos a decir, no gitanos, porque sabéis que cuando nos metemos en la última década del siglo y en la actualidad, hay que empezar a pensar en algo muy importante. España, un país de emigración a comienzos del siglo XX y desde luego en los años 50 y 60, se ha convertido en un país de inmigración. Y muchas de las iglesias se nutren o amplían gracias a la llegada de rumanos, ucranianos, sudamericanos, etcétera, que han ampliado enormemente el número de miembros. De tal forma que sería incorrecto decir 28% de pentecostales españoles, porque aquí incluiríamos también un elevado número de inmigrantes, como en otras denominaciones. Ojo, tampoco nos engañemos. Aquí tendríamos Fiei de Hueve y otros bautistas, que sumarían un 18%, asambleas de hermanos un 12%, independientes 11%, y reformados un 5%. En la medida que avance el tiempo, esto va disminuyendo. ¿De acuerdo? Bien. Si vamos al número de iglesias, de entidades evangélicas, fijaros, cuando muere Franco, en España hay 480. A final del siglo XX, casi 1.700. El crecimiento que estamos viendo en la democracia actual, atención, valorémoslo, nunca en nuestra historia hemos tenido en 4 años tan pocos presidentes de gobierno. Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy al menos hasta la crisis económica, 6 en tantos años. Es que si cogéis, por ejemplo, el comienzo del siglo XX, nos encontramos que hay 30 y tantos gobiernos en una década. Casi, vuelvo a repetir, nos tenemos que dar con un cantico en los dientes. Una época de estabilidad política, de desarrollo económico como no lo hemos tenido en toda la edad contemporánea y de expansión de las iglesias evangélicas. Nunca ha habido un crecimiento así. Nunca hemos tenido 40 años de libertad. Solo 2 periodos de 6 años antes del actual. No llega a 6 años a la Segunda República. Y de esto vamos al tiempo actual. Mirad, este dato es de junio del año pasado. Pero si os metéis en la página de Pluralismo y Convivencia, podéis ver la de diciembre y la de julio de este año. ¿Qué vemos en ello? Los evangélicos, en más de un 50%, somos la minoría religiosa más numerosa del país. Y el periódico El País decía hace unos días la que más ha crecido, porque el catolicismo está decreciendo también. Los musulmanes suponen un 22%, los evangélicos un 58%, y el resto son muchos grupos. Pero fijaros, si vamos al número de entidades o lugares de culto,
Si habíamos pasado de 480 a 1667, en junio del año pasado eran 4142 lugares de culto evangélicos abiertos en toda España. Esto, desde luego, no es para lanzar las campanas al vuelo, porque es que nos queda mucho por luchar y por evangelizar, pero es para dar gracias por lo que nos ha tocado vivir. Pensemos en el siglo XVI, lo que les tocó vivir, en el siglo XIX, en el franquismo, y lo que tenemos ahora. Ahora serán 4.200, 300 seguro lugares de culto. Y desde luego, bueno, aquí tenéis los lugares de culto por denominaciones según la web de FEREDE, estos datos los podéis encontrar allí, o que un dato de cooperación muy importante es que hoy en día todas las autonomías tienen consejos evangélicos. Esto es muy importante para poder trabajar en común entre iglesias que nos consideramos hermanas, pero somos de diferentes agrupaciones o denominaciones. Aquí tenéis la mayoría, o muchas de ellas se abrieron, algunas, perdón, antes de que se cerrara el siglo XX, las más antiguas serían Madrid y Cataluña, otras en la primera década del siglo XX y después a partir del 2006 se abrieron los últimos consejos evangélicos autonómicos. Y, al igual que en épocas anteriores, se ha aprovechado esta libertad. Y mirad, esto ha costado tiempo y mucho dinero. En Sevilla les tocó pagar esto bien y en Aragón nos ha costado pagar esto y bien. Pero tuvimos presencia. En la Expo de Sevilla del 1992 estuvo el Pabellón de la Promesa y en la Exposición Internacional de Zaragoza de 2008 el Pabellón Agua Viva, que los dos fueron muy visitados. El Evangelio se ha predicado, se convirtieran más o menos personas. Nuestra labor es evangelizar, transmitir el mensaje. Se han celebrado nuevos congresos, el 7º y el 8º, 2007 y 2017. Este es el último, el de 2017, ya el despliegue de medios y la asistencia, pues también nos habla de lo que ha sido en España otros congresos evangélicos que a lo mejor se alegraban de que habían juntado 1000 personas o 1000 y algo, y que coincidió, como sabéis, con el 500 aniversario de la Reforma y fiesta como esta fiesta de la Esperanza, pues si alguno estaría en Madrid el 15 de julio de 2017. Pues esta es la última, es una rápida panorámica del protestantismo en nuestro país y espero que os quede claro. Hasta el 68 del siglo XIX no hay libertad de religión, ninguna constitución, o hay absolutismo o ninguna constitución la admite. Tenemos un periodo de 6 años, 68 al 74, en el que se reconoce la libertad de religión y se fundan las primeras iglesias evangélicas que no están en la clandestinidad. La Restauración y la dictadura de Primo de Rivera, 1875 a 1931, es una época de tolerancia con muchos recortes a la libertad. La Segunda República vuelve a dar libertad, pero el ambiente es muy complicado, hay poco crecimiento. La guerra civil es un desastre para los evangélicos, 36 al 39. La dictadura de Franco fue un periodo muy duro, pero en el que el protestantismo logró romper esa barrera de los 10.000 y saltar a 35.000. Y la democracia actual es una época para dar gracias del tiempo de libertad que hemos gozado y de lo que se ha podido conseguir en ella. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer. ¿Alguna duda? No sé si se ha incorporado alguno nuevo, que yo sepa, ¿no?
porque seguís estando... A ver, un momentito. Ah, sí. Un Ramón, momentito, decídmelo porque os tengo que anotar. Carla Carballo. sí, Y vienes Alicante. perdón, Alicante. Alicante. Muy bien. Damaris, ¿qué más eres? Cánovas, Y vienes de Alicante también. Vale. Diego. Hola, Diego Eres Vela, de Vela. Huelva. Y vienes de Huelva. Sí. Vale, repaso los que tengo anotados por si se me escapara alguno o se me ha olvidado alguno. Rafael Peragón, Marta Cabañas, Noemi Montiel, Noemi Rocamora, Natalia Rosales, Encarnación García, Carla Carballo, Damaris Cánovas y Diego Vela. ¿De acuerdo? Falto yo, Guillermo García. ¿Quién? Guillermo García. Ah, pues no te veo, espera. Y aquí no me pone como que hay más. Pues aquí estoy. Bueno. Ah, Guillermo García, aquí estás. Guillermo, ¿me dices de dónde vienes? De Murcia. García, de Murcia. Muy bien. Pues encantado de haber estado con vosotros. Ya sabéis que el martes es, ¿verdad? El examen o el miércoles. Martes. El martes. ¿Sí? El martes tenemos el examen. Tenéis que estar conectados todos. Y si tenéis alguna duda, ahora es el momento de preguntar. El tema del examen es, lo escribimos directamente en el procesador de textos. Sí. El tema del examen, perdón, ¿qué me preguntas? Si lo vamos a hacer en procesador de textos, como por ejemplo el de ética. El examen se os va a pasar, lo tendréis que trabajar, efectivamente, y nos lo entre... A ver, no sé si otro se ha incorporado. Un momentito. No. Lo tendréis que entregar en el momento. Teníamos una duda que debemos ultimar, pero lo más seguro lo tendréis que escribir y entregar en el mismo examen, en ordenador. El problema principal va a ser el tiempo. Es decir, entendemos, bueno, nosotros confiamos en vuestra honestidad a la hora de trabajarlo, que tampoco es un examen para, diríamos, iros a pillar, sino que mostréis desde una reflexión de lo que os ha llevado hasta aspectos importantes de la historia. Eso es que consideramos vuestra honestidad, pero el principal problema será el tiempo. Es decir, aquel que tenga las ideas claras es como cuando se hace un examen y el alumno puede tener todos los libros delante, que no es el caso este. Claro, el alumno que quiere empezar a buscar y tal, se queda con la mitad de las preguntas. El que lo tiene claro y va escribiendo, pues resuelve todo la mayor parte. Entonces, supongo que habréis hecho otros exámenes por este medio, o no, por la plataforma, por Zoom. ¿No habéis hecho otros exámenes? No. Va a ser el primero. No. De esta manera es la primera vez. Sí. Ah, yo creía que otras asignaturas lo hacían. Y entonces vamos a ser los primeros. Bueno, tenemos el de ética mañana, si no me Ah, equivoco. bueno, No, el viernes, ¿no? Viernes. el viernes. Y entonces solo habréis hecho el examen de ética y el de historia. Las demás asignaturas no os han puesto examen. Bueno, pues bien, seguro. Exámenes diferentes. Son exámenes, se ve que es un banco de preguntas, entonces tú entras, tienes un tiempo y lo vas contestando, pero no así como online todos al mismo tiempo. Bueno, para mí es la primera vez. Sí.
Sí, aquí vais a tener lo mismo. Y lo que pasa es que cada uno vais a estar en vuestra casa. Eso es, y controlar, por lo que sabía y veo, os puedo controlar medio cuerpo. Por eso digo que consideramos vuestra honestidad, porque lo que hay debajo no tenemos ni idea. Bien. Bueno. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues entonces, gracias por vuestra asistencia y cualquier duda que tengáis, ya sabéis nuestros correos, o bien a Juan Manuel Quero, o bien a mí, nos podéis preguntar y os resolveremos cualquier duda de última hora. ¿Eh? Vale, pues ánimo y adelante, nos vemos el miércoles. Vale, un abrazo. ¿Cortamos ya? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.